¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comunidad de las luminarias. Bueno, ya les había prometido de tener a Dante Franch, como ustedes lo ven a él en pantalla. Dante Franch, como la mayoría de aquí, de nuestro país, lo conoce. Él es escritor de 15 libros, conferencista internacional. Ha viajado por muchos países del mundo dando conferencias. Tiene 62 años en avistamiento ovni, que ya en un momentito nos va a contar algo de eso. Y 40 años divulgando todo este tema, pero él no solamente divulga, ve los ovnis, sino que también hace contacto. Él recibe mensajes de los seres, de seres que están en otras dimensiones, tal vez de seres que vienen del espacio, otros pueden llegar a ser del intraterreno. Pero bueno, ahora vamos a ver qué es lo que nos cuenta él. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, con mucho gusto estar acá contigo, que esté en tu canal y bueno, tratar de un poco aclarar, complementar tanto conocimiento que vos ya tenés sobre este tema. Bien, Dante, bueno, vamos a empezar a conocerte un poquito más a vos. A ver, decinos, ¿cuándo fue la primera vez y cuántos años tenías cuando viste el primer ovni? Tenía 9 años, hace 62 y pico, porque tengo 71 casi para 72 ahora, y fue en Bariloche, a orilla del lago Perito Moreno, más o menos 200 chicos de un campamento que se llama de la JAC, JAC, que significa Juventud Acción Católica, o sea, mi padre era portero de un edificio en la avenida Callao, y la iglesia del Pilar de la Recoleta llevaba a los chicos del barrio, de pronto que no tenían posibilidad económica los padres, a Bariloche, 40 días. Y bueno, ahí fuimos a un campamento con mi hermano, y una noche de guitarrada, de fogón, ahí al lado del Perito Moreno, un lago afluente del Nahuel Huapi, un punto brillante que parecía una estrella más de muchas, comenzó a agrandarse primero, a bajar de una posición X que tenía, y yo estaba en el medio círculo del lago, frente al fogón, mirando el lago, y empezó a venir hacia donde estaba todo el campamento. Los chicos del medio círculo que mirábamos hacia el lago somos los primeros que lo vemos, entonces se levantaban, ¿qué es eso? Y los que estaban de espaldas giraban. Bueno, se produjo un desbande, unos corrían para un lado, otros para otro. Había, aparte, curas, monjas de la iglesia, personal de ayudante, muchachos más grandes que eran cada uno cuidaba una carpa de los pibes más chicos, y todos corrían para todos lados, incluso mi hermano que estaba al lado mío. Yo me quedé sentado, eso vino, era algo grande, parecía como se veía la concavidad de un escudo, de un color anaranjado brillante, se queda bien arriba de mi cabeza, no sé la altura, pero se veía muy grande. Y para y hace como una L y se va a un bosque, que había una cancha de fútbol, hacíamos deporte, carrera de embolsado, esas cosas clásicas de Sí, los campamentos. se usaban, sí. Y yo me levanto y voy caminando hacia allí. No tuve miedo, no sé por qué me levanté, porque la verdad que si vos me lo preguntás, no lo sé, pero me fui hacia ese lugar donde ya se veía que bajaba entre los árboles, se veía la luz que pasaba por las copas de los pinos, alerces, yo qué sé, todos los árboles que había ahí. Y la cancha era grande, porque era una cancha de fútbol, pero aparte después se dividía en sectores para hacer otros deportes. Y cuando estoy yendo para allá, alguien me agarra de la panza, me carga el hombro, porque paralelamente mi hermano, que había llegado a las carpas, cuando le preguntan por mí al pibe que nos cuidaba, tendría 22, 23 años, le dice que yo estaba al lado de él en el lago. Entonces corrió, me ve ir hacia esa luz y me carga el hombro y me trae a la carpa.
Después no nos dejaron salir para ir al baño ni nada. A las 4 de la mañana supimos al otro día bien temprano que se había levantado y se había ido, y los diarios de Buenos Aires y del país hablaron del ovni que había sido visto en Bariloche. Entonces yo tomo esa como el primer avistamiento. A los 9 años, tengo 71, casi 72, así que hace unos cuantos añitos atrás. Esa aparición es como que marcó algo, ¿no? Es como que fue un presagio de lo que vos ibas a hacer después cuando fuese más grande, ¿no es cierto? Yo, Eh, a la vista del tiempo y de lo que hoy te puedo decir sobre el tema, sé que estos seres, dentro del plan de acercamiento y contacto con esta humanidad primitiva, van observando seres humanos a través de varias generaciones y de pronto a ese ser humano lo contactan. Yo ya de chico, más antes de tiempo de eso, yo había tenido otra experiencia, pero no de ver naves, sino de sentir una voz de un astronauta, porque después sí tuve comunicación y contacto con ella, en donde me instaba a a no llorar, a quedarme tranquilo, porque por una cuestión de mi madre. Yo después pierdo a mi madre a un poco años después. Entonces, ellos te van buscando, o sea, van siguiendo un lineamiento genético. Por claro. eso yo no tuve miedo, por eso cuando se queda ahí parado arriba mío, gira y se va al bosque, yo voy al bosque, cuando 200 chicos, monjas, sacerdotes, todo el mundo corrió. ¿Entendés? Entonces fue algo innato en mí desde ese momento y que dura hasta el día de hoy. Yo no les tuve miedo, no les tengo miedo. Hay gente que ha estado conmigo en contacto que le ha agarrado pánico, perdona, que cuando vieron que la nave venía nunca más aparecieron en el grupo por el miedo que les dio de ver algo real y no solo en la televisión, en una conferencia, en un yo qué sé. ¿Me entendés? Entonces es algo natural, incorporado en mi memoria genética, evolutiva, espiritual. Bien, ahora vos tenés un campito cerca de Capilla del Monte, ahí nomás. Creo que es donde comienza la ruta 17, ¿no? Que va hacia hacia el cerro Litorco. Esa es una zona, digamos, es un triángulo de fuerza muy importante y muy energético. Y quisiera que me digas cuál fue el avistamiento que pudiste haber tenido. Mira que no lo sé, yo no, quiero decirle a nuestro público que yo no lo he hablado con él, o sea, se me ocurre ahora preguntarle, eh, o algún acercamiento que hubo respecto a seres plasmáticos, seres de luz, que tuviste vos y que pudieron haber tenido otras personas. Sí, lo que ocurre es que cuando uno vive estas experiencias, y yo no era investigador del fenómeno OVNI, ni quiero autodenominarme hoy, hay grandes investigadores, estudiosos del tema en todas partes. Lo que a mí me ha pasado es vivir esa experiencia de contacto, sin saber que otros contactos existían, sin saber que había un plan cósmico, sin saber de qué eran, de dónde venían, por qué venían, no sabía nada. Y sin embargo, pude ver, pero no solo una luz, porque posteriormente, incluso antes de casarme con mi señora, tenemos 53 años de casados, antes de conocerla a ella, yo veo un platillo sobre la ciudad de Buenos Aires similar al de Paulville, Albuquerque, Nuevo México, que incluso Mancera salca a las calles la cámara para filmarlo y sé que pudo filmar cuando ya se estaba yendo por el lado de Aeropark. Y lo que veo era un edificio acostado, de grande, y no lo veo yo, lo veo un montón de gente, no era una cosita. Tenía sus ventanas, su domo superior, su domo inferior, y cuando pasa frente a donde yo estaba, en la calle de Salvador y Arauz, viene, porque venía como un bamboleo suave, y cuando llega ahí se inclina. Todo giraba y las ventanas se inclinan hacia el lado donde yo estaba parado mirando. Paraban los taxis, paraba la gente, la persona que estaba conmigo lo ve, eso que sé, ¿viste? Y mucha gente en Buenos Aires, porque al otro día yo estudiaba en una escuela industrial
y fue el comentario generalizado del ovni que estuvo sobre Buenos Aires. No, no duró una hora, fueron segundos, porque cuando yo lo veo venir era como una cosita de plomo plateado, color plomo, que se acercaba, pero rápido. Entonces claro. eso te llamó la atención. Entonces una cosita así, era así, 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 pasa por adelante, inclinado, gira, se vuelve a achicar cuando va para el lado de Aeroparque y después lo que veo que hace como una vibración, ¡pum!, se va para arriba. ¿Eh? Y Vi- esto estamos hablando, a ver, yo que sé qué año estamos hablando ya, pero debe haber sido 1967, 68, que fue más o menos el caso de Paul Peel. Entonces, claro, todo esto y otras experiencias posteriores te van llevando a aprender, porque si no uno sería realmente, si hoy vos me decís, bueno, ¿y Dante qué haces? Y mira, me voy a ciertos lugares con un binocular, con la cámara de foto, con el grabador, con el sombrerito a las 2 de la mañana, estoy mirando el cielo. Bueno, entonces quiere decir que no aprendí nada de ese momento hasta el día de hoy. claro, Entonces, por un lado está la fenomenología, que está todo bien, si vos sos fenomenológico, el otro es fenomenológico, sigan siendo fenomenológicos, sí. pero si estos seres de alguna manera te han observado, te han contactado, vos no podés seguir siendo No, fenomenológico. Tenés que tratar de entender por se qué puede, vienen, para qué vienen, de dónde vienen. pero pues se puede hacer las dos cosas. Porque, o sea, yo tengo un trabajo acá que, un trabajo, a ver, también me contacto con seres, ¿no es cierto? Y tengo mi, digamos, mi organización que se llama Proyecto Colora, que es una institución que estudia los temas paranormales y de ovnis, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer las dos cosas. Podemos investigar, ver el tipo de nave, de dónde vienen, para qué, pero también está el tema del mensaje. Y esto yo lo quiero aclarar porque hay algunos investigadores que dicen, ¿cómo va a ser ufóloga si es contactada? Perdón, el contactismo es como lo dijiste vos. Nosotros desde muy pequeños ya tenemos la memoria de estos seres que nos vienen a visitar y somos semillas estelares. Semillas estelares somos todos, pero hay a quienes ellos van siguiendo para una misión especial y a otros no. Entonces, eso, digamos, el tema de ser, de tener un, digamos, un contacto, una cercanía con estos seres, es algo innato, que uno ya lo trae de otro lugar, de otras vidas. Y ser ufólogo es aparte. O sea, uno puede investigar, ir a distintos lugares a ver por qué aparecen ovnis en un sector del país, por qué aparecen en el otro. O sea, son cosas totalmente diferentes, ¿no es cierto? Dante, y te quería, vuelvo a la otra pregunta. ¿Qué fenómeno viste vos allí en Capilla del Monte? Si se producen, más allá de los platillos, algún, digamos, alguna cercanía de algún ser de luz, porque se ven muchas fotografías. Entonces quería preguntarte a vos si vos tuviste la oportunidad de tener un acercamiento de esos. No una, varias, Varias. varias. Y 3 veces me levantaron a naves en donde estuve con los seres dentro de las naves, 3 veces. ¿Tá? Una en Buenos Aires y dos, una en San Marcos Sierra y una en el Cerro Pajarillo. ¿Y de dónde, Entonces, a ver, de dónde vienen estos seres? mira, estos seres provienen de un sistema que podemos denominarlo fácilmente así. Alrededor de la estrella que llamamos Sol, 5.000 años luz cúbicos, están la mayoría de las 200 civilizaciones que forman parte de esto que se llama Federación Galáctica o en el pasado se llamaba Reino Celestial. Estos seres viven en planetas alrededor de estrellas. Algunas de esas estrellas son ya catalogadas y conocidas, otras todavía no. Se está simplemente sabiendo que existen, pero no que hay planetas alrededor. Y entre otros están Epsilon Eridani, Archer Nap, la estrella Alfa y Beta Centauri,
lo que es Sirio A y Sirio B. Sirio C no tiene civilizaciones alrededor. El sistema de las playas, tanto la estrella Maya como la estrella Taigueta, ¿eh? Ujú. Sí, sí, Entre otros, ¿entendés? sí, Porque sí, hay sí. más. Más conocidas, digamos. Estrella Vega, no sé si la nombré más. Alfa Centauro la nombré. Entonces, esos son los sistemas, eh, básicamente hay otros, que provienen, muchas de estas civilizaciones, que están como observando el proceso de evolución de la humanidad de la Tierra. En un proceso paulatino, gradual, en donde la toma de conciencia de una humanidad todavía primitiva va a permitir aquello que llamamos el contacto definitivo. Mientras que esta humanidad no evolucione, ese contacto se da como se está dando ahora. O sea, se dejan ver alguna que otra cosa más directa, más indirecta, pero a ninguno nos dan una prueba definitiva porque al final de cuentas lo único que harían es perjudicar nuestra vida y la transmisión que estamos dando. Bien. Y estos seres, ¿cómo dijiste vos que te llevaron 3 veces en una nave? Sí. ¿Nos podés contar una, aunque sea una experiencia de esas 3 veces? Si querés la primera. Dale. La primera fue en enero del año 1980, antes que yo empezara a hablar de estos temas, a través de unas tractoras de luz. Yo estaba en una casa que tenía acá enfrente, donde vivo ahora, haciendo un presupuesto. Yo tenía una empresa de construcción, refacciones. Estaba sentado al lado de la mesa de luz, escribiendo, y de pronto empecé a sentir un cosquilleo. Mi señora dormía al lado, los dos chicos más grandes eran chiquitos, iban a la escuela. Y de pronto sentí que algo me jalaba. Y cuando cambia todo, cambia mi cuerpo, yo empiezo a sentir ese cosquilleo interno suave. Y siento esto y había como un halo de luz en el techo y por ahí traspaso. O sea, posteriormente hasta sé cómo hacen. ¿eh? Pero cuando se traspasa eso, yo iba con el cuerpo derecho hacia arriba y ahí veo algo que se veía en ese momento, yo lo veo medio como ovalado, parecía por lo menos, y a medida que me voy acercando, se abre como una compuerta rectangular de un color distinto, ingreso en un recinto donde hay dos seres, dos mujeres extraterrestres y un hombre. La mujer que en cuanto yo estoy en ese lugar, no por teletransportación, sino por un abstractor, lo siento en mi cabeza que me repite que no tenga miedo, que no me iban a hacer daño, que me tranquilice. Y es internamente, porque no es una voz en el oído, es la misma voz que yo siento de chico y es la misma voz que siento más adelante en los contactos o en algún llamado al contacto. Y es una mujer, ella es Maya, de la estrella del sistema de las Pleiades, o sea, Maya, es el nombre que te dicen Es lo que vos recibís. que Claro, nosotros en nuestra cabeza podemos interpretar. Eso puede claro. no tener nombre o denominarse de otra manera. Entonces, ella era la que me tranquilizó. Después de un ratito se acerca, tenía en su mano como un diamante grande, y lo acerca acá sin tocarme a 2 centímetros de la frente, lo mueve un poco, gira la cabeza, pero nunca hablaron, ninguno de los tres, y le dice a los otros que ya estaba preparado. Cuando ocurre eso, vuelve hacia atrás, me pide que me recueste en una camilla, ahí veo la camilla, yo no la había visto antes, camino hacia allá y la veo, estaba suspendida en el aire, no tenía patas, no tenía nada, eh, y me recuesto. Cuando me recuesto, viene el hombre, eran todos vestidos con algo enterizo al cuerpo, las dos mujeres bien esbeltas, lo que diríamos con un cuerpo lindo, cintura, cuerpo, todo bien, la cabeza el doble de nosotros, los ojos más grandes, el mentón un poco más chico, la nariz un poco más chica, la boca más chica, pómulos grandes. Y ahí se acerca el hombre que era más alto, está bien cabeza más grande, pero no tanto, o por ahí era el pelo, porque las dos tenían pelo. Y se acerca con algo que era como una carpeta
yo lo digo para la descripción, Sí, que lo sí, sí. sostenía con ambas manos, de un color marrón, y empieza a pasarla de la cabeza a los pies varias veces, varias veces. Yo qué sé, para mí me estuvo escaneando el cuerpo Claro, en claro. ese momento. Después de un ratito, todo el tiempo duró una hora. Yo el tiempo ahí lo sentí distinto. Cuando termina él, se aleja y Maya me dice ahora que baje de la camilla. Entonces bajo pero del otro lado, no sé por qué. Subí de un lado y bajo del otro. Cuando bajo del otro, recién ahí veo la curvatura del lugar donde estaba. Mm, No es una pared, es una curva, y contra un borde de esa curva había como un instrumental que serían ahora como como si fueran los tableros inalámbricos para computadora, pero liso, no tenía tecla, no tenía nada, tenía como celdillas y símbolos, nada más, y eso estaba claro. contra esa pared. Cuando yo veo eso, o sea, no es que pregunté, pensé Sí, si manejaban eso o la nave o lo que sea con eso. claro, era como Y, una consola, digamos. y ahí Maya me lo dice en mi cabeza, que ellos con eso controlaban todo lo que estaban haciendo, pero sin tocarlo, que lo manejaban a través de la mente. Mm, Yo ya estaba más tranquilo, pero igual ella siempre me tranquilizaba, me dice que vuelva, que me iban a descender, entonces paso por al lado de ellos, voy a esa especie de rectángulo de un color distinto, era un color entre un celeste y un azul, me paro ahí y una vez que me paro comienzan a descenderme. Al descenderme siento vértigo, lo cual yo no sentía al ser subido, al descender sí. Veo mi perrito que estaba ahí, era un boxer que tenía ese tiempo, que estaba dormido en la terraza a un costado. Me bajan de nuevo al mismo lugar. Me quedé sentado no sé cuánto tiempo, porque no me podía mover, tenía un cosquilleo, seguía en el cuerpo, quizás 10 minutos hasta que me pude mover y había pasado una hora de tiempo. Ese fue el primer levantamiento antes de los llamados a los contactos. El primer llamado lo tengo en 1984 a la península de Valdés. No voy por una cuestión mía de trabajo, tenía laburo y parecía que cuando más se acercaba la fecha, más trabajo me aparecía, yo me dedicaba a la construcción. Entonces cuando llega la fecha, mi señora incluso íbamos ahí todos juntos en un auto, a la península de Valdés era, y me dice, anda vos solo, de pronto, "Ah, no, si no vamos todos no voy", y no fui. Y pasaron unos meses hasta que en el 85 vuelvo a hacer recibir un llamado. Esta vez fui a la zona del Uritorco. En realidad voy a los Terrones, no al Uritorco, pero bueno, zona del Uritorco para que la gente entienda. Y tengo un contacto primero en Chabonier y después en los Terrones. Al poco tiempo, 6 meses después, vuelvo a recibir otro llamado con un fecha, día y hora de contacto, y esa es la fecha en donde estoy detrás de la Serra del Pajarillo, cuando se acerca la nave que deja la huella de mm, 115 metros de largo por sí, sí. 95 de ancho. Yo estoy detrás esperando un contacto programado junto con 11 personas más. Pero Esa el, es la mi- huella del pajarillo. pero el mismo día que baje el ovni, La misma noche, bajó la misma, entre las bueno, 11 y las 12 de la tiene que noche. ser la misma fecha. Sí. Ay, No, es qué que era un contacto programado. claro. Por eso yo estaba ahí. ¿Y vos qué Estaba, hiciste vos lo viste aparecer al ovni? por supuesto, yo y los 11 que estaban conmigo. ¿Y qué hicieron cuando vieron el pasto ahí? Nosotros teníamos que estar entre las 11 y las 12 en una posición determinada. Esto era detrás del pajarillo, pero del otro lado, en la quebrada de Macero. Y estábamos sobre las piedras, porque había llovido mucho la noche anterior, y estábamos parados sobre piedras grandes, todos hacia lo largo. Cuando 11 empezamos ahí, nos quedamos tranquilos, serenos. Yo en ese tiempo no sabía qué hacer. Cuando venía la nave sacaba un pañuelito para saludar. Estamos hablando de 1986, la noche del 9 de enero. Y cuando eso aparece, viene detrás del cerro.
porque en realidad la nave viene como si fuera por la 17, como viniendo de dirección Ongamira, pasa por el segundo vado, se sí, queda sobre el campo de los Gómez, hay un árbol ahí que la parte de arriba queda media chamuscada, lo ven la gente que estaba ahí en la casa, se esconden abajo de la cama, les dio miedo. Bueno, y había un pibe más jovencito, que ahora vive en Cruz del Eje, que lo ve bien, como pasa por arriba, luminoso, y gira y se va para el pajarillo, pero cruza del otro lado, no deja la huella en ese instante. Cuando cruza del otro lado, nosotros lo vemos del lado de la quebrada de Macero y era algo grande, se veía la luz, o sea, yo no puedo decir ovalado o claro. qué, pero se veía la luz. Pero de ahí empiezan a salir otros más chicos, que son lo que hoy se llama las naves de traslado, que Sí, pueden medir 2 o 3 metros, algunas 7, pero sí, la son chicos. mayoría tienen 2 o 3 metros. Entonces esas empiezan a moverse por toda la ladera del lado nuestro. Algunos de los que estaban ahí conmigo contaron 22, 23. Yo llegué a contar alrededor de 15, 16, porque como se movían, Claro, vos no no. podías ver una, dos, no. Era Claro, más o menos, vos vas contando. Una se recontra cerca, al punto que un pibe que estaba al lado mío se da vuelta, me agarra el brazo y me dice, Dante, y me aprieta acá, Dante, no diga lo que está bien, no diga lo que está bien. Yo qué sé, viste, había una chica, Graciela Parini, que era la que tenía el grabador, estaba con el grabador así, pues no teníamos nada. En claro, ese tiempo no teníamos nada. Los no. Handic eran un ladrillo así, que Sí, llevaban creo que 12, 14 pilas, una cosa. Y cuando, después de que se acerca esa, y te empieza los gritos, se vuelve hacia atrás y se meten todas adentro de la más grande. La más grande se levanta un poquito, se va hacia atrás, ahí ya dejamos de verla, y ahí hay un resplandor. Cuando viene el resplandor, yo siento en mi cabeza, el hombre debe ver para creer, acá tienen la prueba, difúndanla. claro, Yo lo digo eso, y lo digo ahí. claro. Ahora, todos creíamos que la prueba era lo que habíamos visto, pero en realidad la prueba era la huella que dejan con el Sí, resplandor, porque fue una huella generada sin fuego, de arriba hacia abajo, un objeto que seguramente era plano, redondo, en la parte de abajo, y al ser un plano inclinado, la huella queda ovoidal. Incluso al otro día llegamos al lugar, había una vegetación que en parte quemada y en parte no, un polvillo increíble, que solo la brisa lo esparcía, un polvillo que tenía propiedades curativas. La gente por muchos años se curó de distintas enfermedades. Yo tenía un bolseguí roto, la lengüeta totalmente abierta, mi pie lastimado abajo. Cuando toca el polvillo ese, a los 2 minutos no sentía nada, me miro y no tenía ni siquiera la ampolla. es la energía que tenía la nave, ¿no? Aparte, Es la la vez energía que deja la que nave deja al la nave, irradiar esa zona. claro. La vez pasada en Capilla me estaban comentando de que se había producido un gran incendio en el mismo cerro, pero que en el lugar donde está la huella, el fuego no pasó. Eso ocurrió un año después, exactamente lo que vos decís. Esto que yo digo fue enero del Sí, 86, pero tipo febrero del 87, hay un quemazón que quema todo. Y el fuego, donde estaba la huella, lo bordeó. Siguió de largo, la huella no la tocó. qué bárbaro. Y pensar que hay gente que dice que eso fue, no, no gente, ufólogos que dice que fue toda una mentira para hacerle publicidad a Capilla. Y están las fotografías, porque yo fui a los 10 días, me acuerdo. Fue Jiménez del Oso, JJ Benítez, Jaime Maussan, fueron todos los grandes ufólogos del mundo, fueron a ver la huella del pajarillo. Y Sí, sí. todavía, bueno, Pero además otra cosa, muchos de los que negaban el tema, sí. lo negaban viendo desde la ruta. ¿Sabés que decían que la huella tenía la forma de taco de zapato? Claro, Claro, si no habían llegado, ahí era ovoidal la huella.
Yo tengo el libro 13 mío, se llama Huella del pajarillo, señal de contacto. Y hay una panorámica tomada del cerro de enfrente, tomada el otro día, así que, y se ve perfecto Boidal. Sí, sí. E incluso hace muy poco tiempo, un amigo mío que vive allí en Capilla, Alejandro Prat, también descubrió un par de huellas redondas también, o sea, creo que es sobre el pajarillo, cerca del otro lado, que sobre Exacto. la ruta no se ve. Son No, cinco, están del otro lado, está del otro varias. lado. Sí, sí, tengo Sí, fotos, eso. Primero hubo durante algunos años, aparecían sobre el lado visible de la ruta, ¿eh? Aparecían algunas sí, huellas, pero ahora están del otro lado, del otro lado. ¿eh? Y tomadas no hace mucho, hace menos de un año. Tengo las fotos de las últimas, ¿sí? Sí, hace poquito eso. Dante, a ver, decime alguno de los mensajes que te dejan. Eh, Mirá, son muchísimos al punto que, bueno, el más importante y actual para este momento que estamos viviendo. mirá, podríamos resumirlo en esto. Cuando ellos dicen en general, ¿no? Ustedes, por la humanidad, tienen todo, tenemos todo para ser felices y la humanidad de la Tierra se ha propuesto no hacerlo. Estamos autodestruyendo el planeta, nos estamos autodestruyendo y estamos al borde de un holocausto nuclear. ¿Todo por qué? Por la locura humana basada en la ley de la acumulación. Aquel que más tiene, más quiere, aquel que más posee, más poder tiene. Y eso es una ley que ha llevado al mundo a la involución como estamos hasta ahora. Por el otro lado, si podemos sintetizar, hay tres puntos básicos, ¿no? Que ellos podrían transmitir y de hecho lo están haciendo. Que recién ahora la humanidad de la Tierra está entrando en un proceso de evolución que pueden comprender, la venida de estos seres que han estado de siempre siguiendo nuestra evolución, no desde ahora. Entonces ahí abre un paréntesis para los investigadores nuevos, jóvenes, que comiencen a investigar el fenómeno ovni como algo histórico, no solo como algo basado en Arnold o Albuquerque o el caso Roswell, sino que lo tomen como un fenómeno que hay que estudiarlo a través de la historia humana. Y por tercer punto, que la humanidad al estar entrando en este proceso de evolución, vamos a establecer un contacto con esta civilización en forma global, no particular ni individual, sino colectiva. O sea, la era de los llamados grandes contactos terminaron, no ahora, hace ya varios años, y el contacto ahora es con la humanidad de la Tierra toda, tampoco es con una potencia, con un país dominante, sino con la humanidad toda. Menos con los gobiernos de los países, con la humanidad. Muy bien, lo dijiste bien. ¿Y no te dijeron cuándo se podría llegar a producir ese contacto masivo? Como fecha no, pero sí causales. Ajá, ¿Eh? las Hay condiciones. dos causales que pueden producir el contacto masivo. La primera, que la humanidad llegue a ascender a lo que se llama conciencia cósmica, lo cual lo veo casi imposible. Y el tercer punto, que estemos al borde de la autodestrucción y de autodestruir el planeta. Entonces, el primer punto habría una manifestación, porque si la humanidad toda tiene un ascenso a un estado de conciencia distinto, que estos seres existen, cae de maduro. Y el otro punto, porque infringirían leyes de orden astrofísicas, giroscópicas, gravitatorias respecto a la coexistencia gravitatoria de nuestro planeta con los demás planetas, con el Sol y el Sol con otras estrellas. Y la afectación de la autodestrucción de nuestro planeta generaría un desequilibrio giroscópico en todo el sistema. Entonces eso lo evita. Por otro lado, dentro de la concepción del plan cósmico, estos seres evitan la autodestrucción porque si no, no habría justos salvos en la tierra. Claro. Bien, Dante, preguntándote respecto a la ufología actual a nivel mundial, ¿vos crees que los extraterrestres están mirando? Bueno, sí, más o menos ya lo dijiste con lo último que
la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Qué pensás? Ellos están atentos, si bien permite el libre albedrío de la humanidad, pero nos están mirando, evitarían algo peor. ¿Qué pensás al respecto? Estos seres han generado un estiramiento del tiempo. El tiempo de esta humanidad ya terminó. ¿Qué significa? Hubo un meteorito gigantesco que pasó entre la Tierra y la Luna porque ellos lo desviaron. Si no, hubiera habido ya una hecatombe de destrucción masiva mucho antes allá por el 1998, por ahí fue esto. Todos los diarios dijeron que un meteorito de extinción pasó entre la Luna y la Tierra. Esto fue avisado antes a los contactos. Todos los contactos en ese tiempo supimos de eso. Y se nos instó a elevar un pensamiento grupal a el cosmos pidiendo la intervención y el desvío para dar más tiempo a la humanidad. Lo hicimos, en ese momento los grupos de contacto éramos muy pocos, la metodología de comunicación generalmente era carto llamado telefónico por línea fija. Yo lo hice más que nada con los integrantes del Comando Astar en México, a través de diversos canales. Muchos se reunieron en Yucatán, otros se reunieron en Egipto y acá en Argentina, en Panamá, en Colombia, Costa Rica, en todos los lugares donde yo tenía algún tipo de acercamiento con grupos o formando grupos del FUBEC, hicimos ese pedido cósmico. La indicación fue que nos íbamos a tirar por los diarios y así fue. A los 2 días el diario Clarín de Buenos Aires o de Argentina dijo que nos salvamos raspando con un meteorito de grado de extinción. El segundo estiramiento del tiempo lo dan cuando fue el famoso caso que se hablaba del 2012. ¿Te acordás cuando se Sí, me planteaba de acuerdo. que los mayas decían de que esto, que el otro? Bueno, yo había estado ya en un congreso mundial con argüeses en Cartago, en Costa Rica, y conocía muy bien, muy claramente que los mayas no hablaban de un cambio, de un fin del mundo, sino de un alón solar, que el Sol estaba ya en condiciones de generar para ese tiempo. Bueno, el alón solar se pudo haber producido, pero ¿qué ocurrió? Gigantescas naves en 2 oportunidades en el 2012, previo a diciembre de 2012, una estuvo 40 días extrayendo energía del Sol, la otra estuvo alrededor de una semana, 10 días. Esto no lo digo yo, lo dice la NASA. Buscá nave tipo planeta o objeto gigantesco absorbiendo energía del Sol, búsquenlo y van a encontrar como una tuvo más de 40 días, la otra tuvo casi 10 días. Eso que hizo, descomprimió el Sol y evitó el alón, que podría haber generado una incineración gigantesca en la Tierra. Entonces el estiramiento del tiempo se dio. Paralelamente, lo han dicho ahora los mismos, este, estas personas que testificaron en el Congreso de Estados Unidos, en la subcomisión de seguridad, de que hubo situaciones en donde naves desconocidas, extraterrestres, desactivaron misiles que se habían disparado automáticamente. Sí. Entonces evitaron guerras por accidentes. Pasamos ahora a lo que vos decís, Ucrania. Hay observaciones de naves nodrizas, de esferas, de casos de observaciones en todas partes, pero no intervienen. Pero sí están atentos. Si mañana o pasado, dentro de una semana o cuando sea, yo qué sé, Rusia o la OTAN empieza un conflicto nuclear, ellos no lo van a parar de inmediato, pero sí lo paran a las pocas horas o días, porque si no, no queda nada. Entonces, esa es la situación actual respecto a este conflicto en Ucrania. Yo creo el riesgo existe, desencadenarse una guerra nuclear, lo cual sería catastrófico para toda la humanidad. Y nosotros acá en América, que no nos creamos que estamos muy lejos, porque simplemente, no me crean, busquen cómo sería un caso de una guerra nuclear en Ucrania. En 7 días la luz del sol se tapa y en 20 días es la extinción. Sí, me dejaste, es probable. Sí, pero yo pienso igual que vos, o sea, ellos van a intervenir
van a tratar inclusive de anular eso, o sea, ¿cuál sería la palabra exacta? Que cuando ellos traten de activar esas bombas nucleares, ellos directamente la desactivarían, sí. No, para mí no permitiría que suceda eso. Una última pregunta, y ya vamos concluyendo. ¿Qué opinás de este avance o no? Puede ser estancamiento y una simulación, no sé, a ver, ¿qué opinas vos respecto a todo lo que ha sucedido en Estados Unidos con el Congreso, donde estuvo David Grush y los otros dos pilotos, lo que ellos han declarado, y respecto al Congreso de México del 12 de septiembre? Bueno, sobre lo que ocurre en Estados Unidos es una resultante de una gran olla a presión sobre la temática que se viene gestando hace más de 25 años. Entonces, esa olla de presión generó que personal militar, civil, científicos, astronautas, todos quisieran hablar y las leyes se los impedían hasta un determinado tiempo de determinados hechos. Así fue como Neil Armstrong habló en su momento, como habló Egan Mitchell, como habló Cooper, como habló Shirley Paper, yo que sé, hay muchos astronautas que dijeron y hablaron sin que le den demasiada cabida, bueno, pero hablaron. Hubo congresos previos en el Club de las Américas de Washington, donde también personal militar habló, Edgar Mitchell habló sobre la presencia de estas naves. Los medios americanos no cubrieron eso, trataron de que el mundo no se enterara prácticamente. Lo que nos enteramos es porque estuvimos conectados a través de determinados links, porque esos congresos, esas reuniones, el Club de Prensa de Washington, se dieron en forma abierta, en varios idiomas traducidos. Pero todo esto fue generando esa olla a presión. De pronto, pilotos, como es el caso de Fravor o de Grave, de Ryan Grave, de los aviones Phantom 18 de la Marina, que tuvieron esa cuestión de observar estas naves en el Pacífico, ya se había filtrado esa información en el New York Times. El New York Times lo publica, la Marina lo negó, la NASA, el Pentágono lo negó, todo el mundo lo negó. Y bueno, resulta que hace 2 años la Marina dijo que sí, que era verdad, fueron convocados y bajo juramento dijeron lo que habían visto. Entonces, esto es el resultado de una olla a presión tremenda que está haciendo que la gente hable. ¿Tá? Y ahora, si lo tomamos como si fuera una telenovela, el nuevo capítulo, el nuevo capítulo fue Bill Nelson el otro día, con la NASA diciendo que, bueno, porque en realidad lo que dijo es pero Sí, dijo de que la NASA tenía que calibrar ciertos equipos, sí. pero bueno, no dijo que no, porque ¿qué pasa? Ellos no pueden mentir, pero pueden decir verdades a medias. O Claro, ellos lo que dicen es que ven, son observaciones anómalas. claro, Pero no sí, dice, vemos plato. Pero escúchame, en la ISS, viste que lo pasan por Facebook en vivo. Y se ven naves que han pasado. Una nave cigarro lo siguió, siguió a la estación espacial kilómetros y kilómetros. Eso bueno, Sixto Paz la vez pasada me lo trajo y lo pasamos acá. Es increíble y todavía dicen que son fenómenos anómalos. no, Porque claro, por eso es eso, que han cambiado la palabra ovni. Porque nosotros con el ovni decíamos objeto volador no identificado. Ahora ellos al ponerle Fanny te dicen fenómeno anómalo no identificado. Y ahí están sí, englobando todo. claro, bueno, es así. El Nelson no pudo decir que no, pero tampoco dijo que sí. O Claro. sea, era algo previsible. Yo cuando fue la convocatoria de Nelson estaba dando conferencias en Bogotá, justo ese día. Y a la mañana tuve 16 llamados telefónicos en mi celular, porque no todos tienen mi teléfono. Por supuesto, no atendí ninguno porque tenía la prensa de allá.
incluido Telefe, para que salga a hablar sobre estos temas, a ver qué opinaba y toda la historia. Y cuando volví tenía 6 más. Entonces, a mí me gusta que ocurra esto, prefiero esto a nada, prefiero a esto a que en un canal te pongan un psiquiatra al lado para ver qué grado de Ah, locura sí, sí, tenés. por supuesto. Entonces, bueno, yo prefiero esto, que Nelson diga ni, que la NASA diga vamos a investigar, que el Pentágono diga vamos a abrir una comisión. Bueno, antes te decían que era todo un delirio. Entonces, es un progreso. Creo que estamos al borde de una gran apertura de la temática. Hay unas leyes ahora que se han dictado que permiten, el otro día no, hace un mes y pico en América, estábamos con el corresponsal que está en Estados Unidos, y él mismo confirmó de que de pronto de 20 o 30 testimonios por año, ahora pasaron a 400, 500 en medio año. Claro, ¿Tá? Porque ahora la gente se dice, voy a hablar, porque antes vos hablabas y o te metían preso o te claro. mandaban al hospital Borda, el Borda de allá, digamos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta esta apertura, yo soy de los que suman y antes éramos 4 gatos locos diciendo lo que habíamos visto y ahora somos creo que millones en el mundo. Muy bien. Bueno, Dante, no te robamos más tiempo, te agradezco la atención que tuviste aquí para el canal. Esta es tu casa, de manera que cualquier novedad que tengas, cualquier cosa, ya sabes, te comunicas conmigo y salimos al aire. Así que desde aquí te mandamos un abrazo grande y todos los amigos, porque ya nos van a ver todo el público del Ministerio de lo Desconocido. Te voy a mandar la grabación y nuevamente te agradezco mucho y ha sido un honor tenerte aquí en mi canal. Bueno, yo te agradezco a vos enormemente, ya varias veces me has entrevistado. Te doy mi Instagram, puede ser, para la Sí, gente cómo no, sí, por que, favor. que es dante.franch, es el Instagram, o el canal que es Encuentro Cósmico. Ahí doy las conferencias de los sábados que las pueden ver en diferido. Así que gracias, un gran abrazo. Bien, un abrazo grande. Hasta pronto, Dante. Chau, chau.